Vuelta, estamos otra vez acá en el sector de las entrevistas de nuestro estudio y esta vez estamos con el legislador José María Canelada. ¿Cómo le va, legislador? ¿Cómo anda? ¿Bien? Legislador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Bueno, vamos terminando un año movido, muy complejo, muy desgastante, pero desde la política en Tucumán siguen las preocupaciones, siguen los títulos, siguen temas que generan preocupación y mucho tiene que ver con el tema del presupuesto, ¿no? Que maneja la provincia, con el dinero, con la necesidad de salir a tomar deuda. Bueno, ¿cómo está viendo esta situación usted desde adentro, ¿no? Desde la legislatura? Mira, venía pensando, hoy cuando me dirigía para acá, charlaba con una de las chicas de mi equipo y les decía, si tuviera que definirlo a Mansur con una canción, sería con una de Valeria Lynch. ¿Cuál? Es un profesional de la mentira. Porque este presupuesto lo que viene a mostrar es cómo todo este tiempo que Mansur ha venido diciéndonos que Tucumán estaba fantástico, claro, que era una provincia con superávit, nos mentía. Porque como vos bien señalabas, el presupuesto que han enviado a la legislatura es un presupuesto que primero lo que pretende ser un superávit en realidad es una suerte de equilibrio muy frágil donde las cuentas están como en apariencia correctas, digamos, un Estado que va a gastar lo mismo que genera, diría yo, en los papeles. Pero lo cierto es que en el mismo presupuesto piden autorización para endeudarse por 3 vías distintas, ¿sí? Una de las vías de endeudamiento es del 7.7% del presupuesto, la otra, si mal no recuerdo, así como el 3%, y la otra el 7.4%. Si nosotros sumamos, lo que vemos es que es una gran puerta de deuda pública, que cuando vos tenés de verdad la certeza de que tenés superávit y que las cosas, que tenés una provincia ordenada, no tenés necesidad de abrir el paraguas, como ha dicho el ministro, de semejante manera. Y si además pensamos que en la última sesión de la legislatura, que fue la primera de esta nueva conformación, hemos debido autorizar un crédito por 3.000 millones de pesos a tasas altísimas. Estamos hablando de tasas cercanas al 80%, ¿puede ser? Una locura. Ahora, Si vos tuvieras que tomar un crédito en tu casa, no lo tomás, claro, salvo que realmente estés con el agua por acá. Claro. Bueno, Tucumán evidentemente está con el agua por Aparte el cuello. de un crédito para pagar gastos corrientes, o sea, sueldos y otros gastos, es lo más preocupante. Vos lo decís técnicamente muy bien, gasto corriente, pero para la gente que no sabe de esta terminología, el gasto corriente es el gasto de todos los días, claro, la cosa chiquita, lo cotidiano, sueldos. Claro, claro. Por eso lo hemos aprobado, porque también mucha gente me decía, ¿y vos por qué has votado a favor si sabés que las tasas son tan malas? Porque si no, no le pagan el sueldo a los tucumanos. Y vos fíjense, cómo es notorio que lo que ha pasado en Tucumán es responsabilidad de Mansur, que le encanta echarle la culpa al presidente de la Nación. Pero ¿por qué digo que es responsabilidad de Juan Mansur? Cuando asume Macri, con sus luces y sombras, uno de sus aciertos fue devolver el dinero de coparticipación a las provincias. Sí. La mayoría de las provincias tenía déficit fiscal, gastaba más de lo que tenía. Tucumán estaba al revés, tenía superávit. Bueno, las provincias que tenían déficit han equilibrado su balanza fiscal, es decir, por estos fondos importantísimos que llegaron de coparticipación, ordenan sus finanzas, mientras que en Tucumán pasa exactamente lo contrario, pasa del superávit al déficit fiscal, que es lo que aparece en este presupuesto. ¿Y a dónde se fue toda la plata? Bueno, ustedes se acuerdan las filas de gente en el hipódromo, claro, se acuerdan de los asados multitudinarios, se acuerdan de ese avión sanitario que se usa como taxi. El mal uso de los fondos públicos, por supuesto que en algún momento repercute. Y esta gente, Juan Mansur y compañía, se han asustado profundamente en las elecciones de junio, han estado muy preocupados, por eso acuérdense que han hecho dictar un fallo con jueces que acaban de poner, que han modificado las reglas de juego, las fechas de elección, y se quemaron el dinero de los tucumanos en campaña electoral. Esta es la verdad, lo han despilfarrado. Volviendo al tema del crédito, ¿no? En el momento en que los legisladores aprueban este pedido, ¿no?, que hace el Poder Ejecutivo, ¿analizaron que existan otras alternativas, que incluso la tasa no sea una tasa del casi 80-85%? Nada, porque además acuérdense ustedes que por la forma en la que llega el tema a debate en la legislatura, nuestras alternativas eran aprobar o desaprobar, no se podían introducir modificaciones. Además de que, yo insisto, si uno lo pensara para su casa como un crédito personal, a esas tasas no las toma. Ahora, si yo supiera que me están por embargar la casa, que estoy en una situación crítica, y bueno, cuido que no me embarguen la casa.
Yo qué cosa sí creo. Siempre en estos años de gobierno, cada vez que nosotros hemos visto operaciones económicas de esta naturaleza, sin demasiada explicación, sin mostrar alternativas, sin habilitar un debate profundo, y la verdad que siempre nos deja la sensación de que algo espurio hay en el medio. Como pasó con las armas, era inexplicable. Y concretamente cuando fue Galvich a hablar con ustedes y a presentar el presupuesto, ¿hubo posibilidad ahí de consultar? ¿Cómo fue esa...? El crédito ya estaba tomado. Ya estaba tomado, sí. El crédito ya estaba tomado. Pero ¿pudieron pedir explicaciones? Mira, la verdad, te confieso, te digo con toda sinceridad, hemos puesto la energía en lo que se viene, porque el presupuesto es la hoja de ruta del gobierno, son las prioridades del gobierno para lo que se viene, y ahí hemos puesto honestamente más la energía, porque lo que me interesa es saber cómo van a ser, primero para que no tengamos que volver a contraer deuda en esos términos que son realmente negativos para la provincia, y además de eso que nos den algunas explicaciones sobre cuestiones que nosotros las venimos peleando hace 4 años. Y te voy a dar un ejemplo concreto. La situación en las adicciones en Tucumán es dramática. Si yo miro la Secretaría de Adicciones y miro la Secretaría que tiene todo lo referido a la mujer, a todas las batallas en contra de la violencia y estos temas tan sensibles y tan importantes, entre ambas secretarías no llega la suma a 120 millones de pesos. Pero si miro la Secretaría de Comunicaciones y lo que Mansur nuevamente va a gastar en propaganda política, en que su cara esté en afiches en cada rincón de Tucumán, advierto que va a gastar 1.200 millones de pesos. Entonces, en Tucumán el problema es de prioridades en el gasto. Y además, ¿qué nos ha dicho el ministro? Y acá sí coincide Mansur y el ministro, porque yo insisto en esta idea, Mansur nos habla de superávit, el ministro nos habla de un equilibrio frágil. Parece que fueran de dos gobiernos distintos, parece que Mansur no hablara con su ministro de Economía, pero ¿en qué sí han coincidido? Toda la esperanza está puesta en el próximo gobierno nacional. A mí la esperanza como condición de las personas me encanta. Ahora que un gobernador, todo lo referido a la obra pública, esté depositado en la voluntad de un tercero me parece dramático. ¿Y por qué les hablo de obra pública? En el presupuesto que está terminando de ejecutarse, en el del 19, en el de este año, estaban presupuestados el 7% del total para obra pública, pero solo se ejecutó, es decir, efectivamente se gastó un 2%. Para el próximo año en obra pública solo se ha presupuestado el 5%, y en el gobierno de Mansur todos los años viene bajando un poquito. Baja lo que se presupuesta y también baja lo que efectivamente se ejecuta. Esto significa que si se mantiene la tendencia, en el año que viene, del presupuesto habremos gastado un 1.5% en obra pública. Esto significa que el sur se va a seguir inundando, que las cloacas van a seguir explotadas, que en Tucumán no va a haber una sola obra de importancia para que la provincia crezca. Entonces, si yo pienso que cada 100 pesos de los tucumanos, 2 o menos de 2 es lo único que se gasta en obra pública, se explica por qué la provincia está como está. Es por decisiones de este gobernador. Volviendo al tema de crédito. Ustedes decían, ustedes lo aprobaron porque si no los tucumanos no van a cobrar el sueldo. Así es. Pero ese crédito se va a terminar y va a haber que seguir pagando los sueldos mes a mes. ¿Qué va a pasar? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros también pensamos lo mismo. Porque este crédito, como bien señalás, el problema con los créditos para el gasto corriente es que se gastan, se van ya en un instante. Nosotros necesitamos que este gobierno de Tucumán empiece a ser más responsable en la administración de los fondos públicos. Yo insisto en la idea de las prioridades. Con el mismo dinero se pueden hacer cosas distintas. Entonces, tenemos algunas áreas específicas, como esta que yo señalaba, que es en la que se gasta para la propaganda política, que se puede reducir sustancialmente. Hay mucho gasto que se puede revisar. Y además también hay que decirlo, chicos, el problema no es contraer crédito, el problema es para qué y en qué términos se contrae el crédito. Porque una de las vías de crédito que está pensada es con los organismos multilaterales para obra pública. Ese crédito, el de la obra pública, si a mí me dicen vamos a contraer una deuda, estos son los intereses y son razonables, y con esto se deja de inundar el sur de Tucumán, está muy bien. Claro. Entonces, la respuesta, y perdón que parezca una simplificación, pero es absolutamente honesta, es buen gobierno, es buena administración. Eso es lo que se debe hacer. Porque, insisto, en Tucumán no falta el dinero, se lo han despilfarrado. Pensemos en los muchos millones que nuevamente van a tener para entregar subsidios de manera absolutamente discrecional. ¿Está mal que el gobierno asista a los que menos tienen? No, no está mal. Es uno de los roles del Estado. Lo que sí está mal es que de manera
discrecional, casi arbitraria, se despilfarra el dinero en filas, entregando el dinero como si estuviéramos repartiendo el propio bolsillo solamente con la finalidad de conseguir votos. Hablando concretamente de obra pública que recién mencionaba, de hecho Mansur estuvo con Alberto Fernández de alguna manera pidiendo, ¿no? por estas obras públicas. ¿Qué está viendo esa relación, ¿no? de Mansur, que en un momento tuvo mucha importancia en el momento de campaña de Alberto Fernández, hoy concretamente, ¿no? a días de la Asunción? Mirá, siguiendo con las metáforas y con la música argentina, me parece que ahora empieza a parecerse a una canción de Pimpinela. Se los veía muy enamorados y parecía que había una relación política sólida, y lo que, por lo menos lo que se filtra a través de la prensa hoy, es que ese vínculo, por lo menos en términos de participación del PJ de Tucumán y la integración del Gabinete Nacional, no era tan fuerte como se mostraba. Yo espero de corazón, con toda honestidad, que el gobierno nacional, por supuesto que tenga buena relación con el provincial y que la tenga con todas las provincias, porque yo pienso en Morales, en Jujuy, pienso en el gobierno de Mendoza, y los gobiernos deben ser federales y deben estar a la par de las provincias siempre. Pero de este en particular le he visto tanto empeño al pobre Mansur en ser amigo de Fernández que, bueno, espero que por lo menos le corresponda el afecto. Yo por último... Sobre todo mirando el presupuesto local en obra pública, que evidentemente Mansur está esperando, no sé, al Niño Dios, un milagro de Navidad, digamos. Fernández vendría a ser como los Reyes Magos. Si los Reyes no vienen, en el presupuesto Juan Mansur no ha decidido gastar un peso de los tucumanos que estemos viendo. Justamente volviendo al tema de los subsidios, bueno, este año fue muy polémico la decisión de modificar los montos de los subsidios que se entregaban discrecionalmente, como decía usted, y empezamos a ver esas colas en los bancos y después en el hipódromo. ¿Eso en el presupuesto 2019 cambió? ¿Hay alguna modificación? ¿Lo pudieron analizar? ¿Están viendo qué va a pasar con eso este año? Sigue siendo un monto muy abultado, sigue siendo absolutamente discrecional. Hay cosas donde el zorro pierde el pelo pero no las mañas. La matriz con la que está pensada el presupuesto es el mismo. Les voy a dar otro ejemplo de discrecionalidad política en el presupuesto. Las comunas siguen sin tener presupuesto expresado en la ley de presupuesto, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Que los comisionados comunales no tienen, y los ciudadanos que están por detrás, que es lo más importante, no tienen fondos afectados, no saben con cuánto dinero van a contar para todo el año fiscal. Por lo tanto, esos fondos van a depender de la buena voluntad del ministro del Interior. Entonces son mecanismos de disciplinamiento. Claro. Si yo soy comisionado comunal, tengo que ser muy bueno, muy dócil y muy complaciente con el poder, especialmente con el ministro del Interior, para que garantice que los ciudadanos que democráticamente me han elegido tengan los mismos derechos que los otros ciudadanos. Entonces, ¿qué termina pasando en Tucumán? Hay ciudadanos de primera y de segunda. Quienes viven en las comunas, para Juan Mansur, son ciudadanos de segunda. El presupuesto de la legislatura, por ejemplo, que es un tema siempre muy puesto en el ojo ahí de la tormenta, primero por lo que implica en cantidad de dinero, y segundo por la transparencia, ¿no?, que se le solicita siempre a los legisladores en general sobre su función. ¿Qué opina con respecto a eso? ¿Qué puede haber de nuevo, ¿no? Te agradezco la pregunta, te la agradezco mucho, porque cuando salen estas noticias de lo que cuesta la legislatura de Tucumán y la comparan con otras legislaturas, y se saca un número donde dicen y cada legislador le cuesta a los tucumanos tanto, imagínate que yo salgo a la calle y la gente que me conoce me quiere matar porque me dice, che, ¿para cómo que vos administrás tantos millones? La Constitución de la provincia es clarísima. La administración de ese poder la tiene el presidente de la legislatura y es el que decide a dónde van los fondos, la gente que se designa, o sea, esto se maneja así. Un dato que es negativo en términos de calidad institucional es que los legisladores no somos parte del debate del presupuesto de la legislatura. No lo conocemos, no conocemos el presupuesto de la legislatura. Lo único que sí me parece bien como gesto de austeridad es que no haya habido aumentos sustanciales, que se haya hecho eco este poder de que no podía seguir sosteniendo un nivel de gasto desproporcionado. Entonces sí me parece un buen dato. Así como me parece un buen dato que el gobernador, ustedes se acordarán cuando con Adel Estofán de Terraf visitábamos los despachos, tocábamos puertas, presentábamos proyectos de ley, notas. Nosotros hemos estado 4 años insistiendo en que el presupuesto de seguridad se debía aumentar. Y siempre
hablábamos de un número mágico que oscilaba entre el 8 y el 9%, que era el promedio que todas las provincias, o las que deciden de verdad darle pelea a la inseguridad, Sí. destinan de su presupuesto. Tucumán venía con el 6. Bueno, finalmente, si no quieren reconocernos mérito en esto a estos legisladores, al pueblo, que es el verdadero soberano, lo han escuchado y se decidió aumentar un porcentaje importante, algo así como del 6 al 9%. Ahora, ¿qué paréntesis yo debo hacer ahí? Porque si no, sería un irresponsable. Los recursos son fundamentales, sin duda son importantes. No hay política pública que se sostenga sin recursos, pero a la par del recurso se necesita decisión política para que el recurso sea usado y administrado de manera eficiente, claro, y que las prioridades realmente sean las que vayan marcando la agenda de en qué gasto. ¿Estás de acuerdo con esta propuesta del legislador Bussi de reducir gastos como por ejemplo los teléfonos pagos para los legisladores, los choferes, etcétera? Mira, como primera cosa, cuento que yo me estoy enterando que hay legisladores que tienen teléfonos. El mío me lo pago y tengo la misma línea desde que estudiaba en la facultad. Sí me parece bien, me parece bien. Yo creo que estamos en un momento donde todos debemos hacer esfuerzos, todos, y quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo. Entonces, todo gasto superfluo, todo de los 3 poderes del Estado debe ser achicado. Estoy de acuerdo, lo superfluo. Entonces, yo insisto en esta idea, administrar lo público debe ser algo que se hace como vos administrarías los recursos de tu casa, pero con mayor responsabilidad, porque estás administrando algo que no es tuyo, sino que es de todos los tucumanos. Entonces, si estamos en una situación que es difícil, todo gasto superfluo, toda cosa que no es indispensable se achica. Y el dinero a lo importante, a la obra pública, a la seguridad, a la salud, a la educación. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ustedes.